Bienvenidos a otra emisión de Nodo Científico en el canal I+I+E de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el ingeniero Enrique Estupiñán Escalante. Ingeniero, bienvenido. Franklin, buen día, hola, ¿cómo está? Muy agradecido de estar en este momento para compartir nuestras experiencias. Enrique es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito, cuenta con una maestría de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, con énfasis en control, y es máster en Tecnología de las Comunicaciones de la Universidad de Ulm en Alemania. Las principales áreas de interés profesional abarcan desarrollo sostenible, metodologías y técnicas de eficiencia energética, modelado de sistemas socioeconómicos, visión de máquinas, algoritmo de computación flexible, control neurodifuso, comunicaciones inalámbricas y control automática. Ha realizado proyectos de investigación en el área de control y automatización relacionados con la electrónica y actuadores de motores, los promotores de comunicaciones inalámbricas y su papel en la convergencia de redes, la dinámica de sistemas y modelos de sistemas, la eficiencia energética dentro de los hogares, la visión artificial y su integración a la robótica básica. También ha realizado proyectos en el área de energía, residuos eléctricos y electrónicos en visión artificial, en computadores y plataformas móviles en temáticas 3D y reconocimiento de patrones. Recientemente está desarrollando proyectos de seguimiento de trayectorias y control de un vehículo autónomo a escuela, usando métodos de Machine Learning e inteligencia artificial de borde. Ingeniero, bienvenido otra vez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, Franklin. Bueno, ingeniero, en esta introducción que hicimos ahorita, relevante todas las temáticas que usted ha hecho, me imagino, con su grupo de investigación y con su equipo de trabajo con estudiantes dentro de la universidad en estos aproximadamente 26 años. No sé si es un poquito más, un poquito menos, usted me corregirá, pero sería muy relevante para poder conocerlo un poco más en esas temáticas ya puntuales dentro de esos grandes nodos en estos 26 años que han transcurrido aquí en la escuela como temática de trabajo. Franklin, lo pone de una manera muy graciosa. Cuando uno escucha 26 años, dice miércoles, me volví viejo. No, el asunto es muy simple para mí. Esa pregunta es valiosa y es no fácil de contestar. Yo creo que lo más importante es la formación. Y estamos hablando de formar tanto a los profesionales como a los de posgrado, pero también formar en algo de investigación. O sea, la investigación, podría decir, desde mi punto de vista, va por capas. Va uno creciendo en habilidades y en capacidades. Es decir, las primeras capacidades debe ser buscar información, pero la forma en que yo buscaba información hace 26 años es muy diferente a como la puedo buscar hoy. En un curso de pregrado estábamos mirando cómo utilizar ChatGPT hoy. Yo no podía usar ChatGPT, yo era de enciclopedia y lea y lea. Entonces todo va cambiando, pero me parece que ese impacto de formación es el más importante. Y lo vive uno cuando recibe correos, invitaciones de otros estudiantes o graduados que ya están fuera del país o aquí en el país que le dicen, bueno, yo me acuerdo de usted por esto, y estoy haciendo esto. Y uno sonríe por dentro. Eso es lo más importante. Perfecto, ingeniero, lo comprendo. En ese sentido, hablando de capacidades, de temáticas, sería muy valioso que nos contara, nos hiciera el favor de decirnos cuáles son esas líneas de investigación y esas grandes áreas, esas grandes temáticas que usted ha abordado específicamente aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito. Sí, dentro de electrónica pues estamos abordando todos los temas que tienen que ver con electrónica, pero que a su vez están relacionados con otras temáticas. Por ejemplo, las temáticas de la energía, las temáticas de la visión artificial, que no solamente corresponden a electrónica, pero que se complementan muy bien con otras tareas. O sea, no solamente hacer visión artificial o solamente hacer un circuito para que regule la corriente no es lo más importante. Lo más importante es cómo va a utilizar uno esas circuitos o esos desarrollos para otras investigaciones en energía, en eficiencia energética, en visión artificial, en residuos eléctricos, en residuos convencionales. La dinámica de sistemas es uno de los temas que más me llama a mí la atención, que no solamente es escribir ecuaciones para modelar algo, sino que sea capaz de modelar un problema que es más humano, social, que un problema técnico que es más fácil de modelar. Ingeniero, muy valioso y gracias de nuevo por todo lo que nos cuenta. Es usted muy generoso. Valdría la pena especificar
me surge la duda, y muy seguramente a todos los que nos están viendo también, ¿cuáles son esas capacidades tecnológicas con las que cuenta no solo el grupo de investigación, sino la dependencia en la cual usted se encuentra? Bien, ¿qué podría decir Franklin? Yo creo que uno puede empezar desarrollando y proyectos de investigación con diferentes plataformas, por ejemplo una DSP o por ejemplo hoy día una GPU, que son plataformas completamente diferentes y que necesitan cada uno sus formas de programar, sus formas de utilizar, sus mecanismos de comunicación. Entonces, las plataformas normalmente las adquiere uno en un proyecto de investigación y poco a poco se va decantando a los procesos de formación académica en maestría y en pregrado, que es donde uno consigue los colaboradores. O sea, básicamente, si el proyecto es de interés para los estudiantes de pregrado, para los estudiantes de maestría, ya sea en los cursos o ya sea en sus proyectos de grado, básicamente consigue uno el material humano que le ayuda a construir este conocimiento. Ahora, también se puede participar en proyectos asociados con otras universidades en Colombia, con universidades fuera del país, pero esos son los más difíciles. Hemos intentado realizar convenios, pero hemos encontrado trabas más de factores humanos que de factores institucionales. Enrique, interesante, muy valioso esa sinergia entre investigadores, estudiantes y per se las unidades académicas y de investigación. ¿Los estudiantes han participado en algún escenario donde se demuestren esos aportes o esos avances dentro de la cadena académica que ellos realizan en el día a día? Claro que sí, Franklin. Hay muchos eventos en los cuales ellos pueden participar, desde concursos ya diseñados para estudiantes, pero recientemente han aparecido algunos concursos que son un poquitico más elevados. Por ejemplo, crear un rover que sea capaz de hacer una tarea como si estuviera haciendo exploración espacial. Estos muchachos han participado tanto el año pasado como este año en ese concurso y este año lograron su tercer puesto haciendo una tarea relativamente sencilla, pero hay que resaltar que son estudiantes que recibieron el apoyo de los profesores, incluido mi apoyo, pero también otros profesores de la facultad, que les ayudan a construir el rover ellos. Ellos son los que lo hacen, los que lo diseñan y los que presentan su proyecto. Y ocuparon el tercer puesto en ese concurso, me parece muy interesante. ¿Qué es el rover? El rover es un carro que sea capaz de moverse en un terreno tipo pedregoso, que no sea firme, que sea capaz de ir del punto A al punto B y hacer una tarea en ese punto B, que en este caso, en este año era perforar un agujero en la superficie y plantar una semilla. Entonces, había valoraciones de si es capaz de moverse efectivamente en el terreno, valoraciones de si es capaz de reconocer hasta dónde tiene que ir y hacer la tarea de la perforación del agujero. Ingeniero, y eso me da pie para preguntarle cómo ve la situación en el marco de política sobre eficiencia y sostenibilidad energética. A veces me parece que cumplimos lo que decían varios analistas de la política colombiana. Por ahí decía que alguien había visto la Constitución de Colombia y decía, uy, eso es un país de ángeles. Sí, es un país de ángeles. Nosotros tenemos políticas que están muy bien intencionadas, que en el sentido de la eficiencia energética, que buscan efectivamente producir la eficiencia energética. Tener un caso en el que las personas y las empresas sean conscientes y manejen racionalmente la energía. Finalmente, eso no se decanta al usuario final, porque lo que se percibe en las industrias y en las empresas es que la energía es el costo fijo y que yo no le voy a quitar ese costo fijo nunca. No se ven todas las ventajas que tienen los programas de eficiencia energética y de uso racional de la energía. Y los incentivos que tienen los gobiernos, o sea, los descuentos de impuestos, los descuentos de declaración de renta, no se ven como la gran ventaja, no se perciben como la gran ventaja. Infortunadamente en Colombia el sector residencial es uno de los que más consume y sobre ellos no existe una política que pueda afectarles directamente. Es muy difícil hacer una regulación para la eficiencia energética en los hogares. Enrique, ¿cuáles son esos sectores con los cuales ustedes han trabajado el equipo de trabajo de investigación de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para poder satisfacer esas necesidades de entorno locales, regionales, nacionales? A ese respecto podría comentar varias experiencias que son de distintos ámbitos, no necesariamente tecnológico. En algún momento estuvimos trabajando con una entidad pública que nos contrató para realizar un modelo de dinámica de cómo se hacen la recolección de los residuos
sólidos, en este caso no electrónicos, sino los sólidos. Entonces queríamos saber sobre toda la ciudad de Bogotá, unos 20 kilómetros lineales en una dirección, 5 kilómetros en la otra dirección, ¿cómo hago yo para modelar cómo sería la recolección y cómo se hace para poder cuantificar cuál es el pago que se le debía dar a cada uno de esos recicladores? Entonces eso requería un modelo dinámico que mirara los horarios de recolección, los horarios de producción digamos, producción del residuo y cómo lo sacan, y además cuánto pueden obtener en cada uno de esos residuos. Ahí trabajamos con otras investigaciones anteriores que se habían realizado tanto locales como fuera de la escuela, en las que sabíamos más o menos cuál era la cantidad de residuos que había. Entonces trabajamos en asocio con ellos y se produjo un resultado que finalmente se utilizó para algo de la política dentro de Bogotá. Pero eso nos da pie para entrar después a otros aspectos que son más interesantes y creo que los hemos vivido todos. Cuando uno llega a una disposición de residuos, en cualquier caso, mira el residuo que tiene y dice, esto será plástico, será de icopor, será de qué tipo, yo no sé en qué cajón necesariamente depositarlo. Eso podría ser una oportunidad tecnológica en la que yo diga, yo no necesito saber todo esto, el usuario no necesita saber mucho, necesita que alguien le diga dónde. Entonces usted podría ponerle en una cámara y que se prendiera en qué caneca debe depositar. Entonces ahí está el aspecto de conocimiento, cuál es el problema de los residuos sólidos, y el segundo, cómo hacer algo electrónico, tecnológico que me ayude a encontrar. Eso ha tenido evoluciones posteriores. Hemos trabajado, por ejemplo, con una institución sectorizada de la industria en las que nos reunimos y dijimos, si vamos a hacer un tipo de construcciones, entonces nosotros queremos saber si se puede cerrar el lazo, que es el famoso tema de la economía circular, que a cualquier constructor le exigen que tenga cierta cantidad de materiales reciclados. Entonces, ¿cómo se hace para el reciclado? Pues ellos normalmente hacen demolición, y en la demolición hay materiales que se pueden usar. Entonces ellos venden esos materiales o se los entregan a empresas que son capaces de volverlo agregados para hacer el concreto y se lo devuelven a ellos como compra para hacer su concreto. Entonces ahí estamos cerrando el lazo, pero la cuantificación no se sabe dónde está, no se sabe en qué momento lo producen y cuál es la logística para ir a recolectar todo eso. Eso también se hace en otro estudio. Lo mismo puede ocurrir en los residuos electrónicos. En los residuos electrónicos nuestras costumbres de uso como sociedad no son las más eficientes. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene una nevera de 15 años, uno se encariñó con la nevera. Entonces, normalmente no la cambia por una nevera nueva. Lo que hace es decirle, yo tengo una persona que tiene ciertas necesidades, se la entrego a la persona. Y esa persona después dice, uy, yo tengo una finquita donde me sirve y la lleva a la finquita. Entonces, la vida útil del electrodoméstico, que debía ser 12, 15 años, se alarga hasta 25 años. Y el electrodoméstico ya no es tan eficiente como era antes. Eso debería ser medido, eso debería ser cuantificado y saber cómo afecta la eficiencia energética y dentro de la sociedad si el impacto económico es más importante que el impacto tecnológico. La factura. Eso es, digamos que en ese sentido hemos trabajado. Entonces hemos hablado con empresas del sector eléctrico que están interesadas en disminuir ese consumo y mejorar la eficiencia energética de los electrodomésticos. Yo considero que estos trabajos, y a mí me emociona, de hecho, pues hago parte del equipo de escuela en el proceso de investigación y esto me emociona y me apasiona porque se evidencia precisamente que estamos haciendo tecnología, ciencia de punta, pero aterrizado completamente a nuestras necesidades y de eso se trata. Entonces, felicitaciones, Enrique. Yo sé que a ti no te gusta mucho, digamos, que te feliciten, pero evidentemente el rol que cumple dentro de nuestra institución es supremamente relevante. Gracias. Me voy a permitir, en ese sentido, Enrique, nombrar o citar algunos aspectos o temáticas importantes en los cuales usted ha trabajado para que tú nos regales, por favor, una síntesis, un abstract, un resumen en el cual contemple propuesta de valor, problemática, soluciones que se están abordando tecnológicas para dar respuesta precisamente a esas necesidades y de cierta manera describir, en resumen, cuál es esa cadena de valor y propuesta que a partir de esa temática y esa necesidad pues se está abordando una solución o dando una solución a dichos duelos. Entonces, por ejemplo, sabemos que tú has trabajado sobre eficiencia energética en el hogar, eficiencia
energética en universidades, iluminación eficiente con énfasis en energía en los hogares, bombillos incandescentes a los compactos fluorescentes y LEDs, microredes, redes neuronales, medidores en el hogar, control y administración de energía. Por lo tanto, has trabajado también en regulaciones de voltajes y corriente y automatización, evidentemente, en residuos, como tú nos acabas de contar, me imagino en contenedores automatizados. Por favor, sería muy importante que tú nos dijeras cuáles son esos elementos necesarios para poder dar respuesta a esas necesidades. Otra vez, Franklin, con preguntas bien complicadas. No es fácil resumirlo en una respuesta corta y concisa, pero bueno, ¿qué puedo decir yo? Lo que yo creo que hay que poner de plano es un problema como el consumo energético en Colombia no puede ser visto desde una sola perspectiva. Tiene que ser visto de una perspectiva un poco más amplia, más holística. ¿Por qué consumimos? ¿Cómo consumimos? Y eso es muy importante, ¿cómo se consume? Para poder hacer o para dar una respuesta de cómo se consume, tiene que medir uno. Entonces entramos otra vez en el tema de yo necesito hacer una medición sobre las cargas que existen dentro de todo el sistema eléctrico. Bueno, vale. Y si yo quiero después especificarlo un poco más, yo querría decir, yo no necesito depender de un sistema centralizado como es el que tenemos nosotros. Entonces trabajaríamos en generación distribuida. Generación distribuida significa, en términos locales, paneles solares y en alguno que otro caso un funcionamiento eólico. Hoy día podemos agregar unas baterías que pueden ser interesantes. Entonces, si yo voy a administrar distintas fuentes de energía, debería crear mi sistema tecnológico gestor de energía que me diga, en la noche voy a utilizar el proveedor distribuidor de energía eléctrica. En el día, en la mañana voy a utilizar paneles solares. A mediodía voy a utilizar la batería y solo lo voy a utilizar para las cargas que son típicamente de corriente continua. Es decir, si tengo una iluminación LED, no necesito ponerle adicionalmente un conversor de AC a DC para que me funcione. Entonces, esos elementos son de los que van sumando de a poquitos y que va creciendo uno el problema. Mi problema inicial fue la medición, pero yo ya lo agrandé a que necesito una gestión de energía dentro de una región pequeñita. Se puede hacer en lo rural, pero también se puede hacer en lo urbano. Muchas personas han propuesto que dentro de los conjuntos residenciales podrían tener una gestión en el conjunto residencial de energía. También se pueden incluir cosas como ¿qué vamos a hacer con los residuos? Los residuos pueden ser de distintos tipo, como orgánicos, y los orgánicos también se pueden utilizar para generar energía. O sea, yo puedo generar energía a partir de residuos orgánicos y disminuyo la carga que yo tengo sobre los rellenos sanitarios que normalmente utilizamos. Es decir, es una visión un poco más holística e ir creando la cualidad y la capacidad en la medida que desarrolla uno. Ahora, vuelvo a lo mismo. El problema normal en los residuos significa que yo tengo que hacer una clasificación en la fuente. La forma más eficiente es hacer una clasificación en la fuente. Y cuando uno hace clasificación en la fuente se encuentra con que el usuario no sabe qué es y qué no es. Entonces vuelvo a lo mismo, debería tener algún mecanismo para que una máquina le diga este patrón corresponde a tal cosa y yo no necesito tener un conocimiento grande para poder clasificarlo, ya sea en residuos sólidos, en residuos eléctricos, en residuos de construcción. Todos esos son mecanismos que se van sumando. Y decir que es, me ha hecho poder puntualizar que este es el tema inicial. Yo como llego al tema que me gusta de la energía, yo llego porque en mi proyecto de ingeniero electricista tenía una materia que era termodinámica, que me costó mucho. Entonces aprendí, me imagino. aprendí a cómo generar energía y dije, oiga, estos temas son muy interesantes de cómo hacer generación de energía, pero estábamos en la infancia en nuestros sistemas fotovoltaicos que son viejos, pero por ahí van. Perfecto. Enrique, ¿nos puedes hacer el favor de citar proyectos que han culminado y hablarnos un poquito de ellos? Es decir, desde el resultado tecnológico como tal. Pues hay varios proyectos que a uno le gustan y que los lleva siempre presentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos que más me llamaba la atención fue uno que desarrollamos con Ingeniería Civil de la escuela y otra universidad. Esa universidad estaba planteando cómo hacer un desarrollo que pudiera servir como campamento para situaciones de desastre. Entonces lo que necesitaban era que fuera compacto y que se pudiera
digamos, expandir y quedar como armado como un campamento para uso, digamos, en emergencias o para uso en investigación en zonas apartadas. Entonces teníamos que crear un mecanismo que fuera de movimiento pero estructuralmente estable. Por eso estábamos los civiles trabajando y nosotros que éramos los que sugeríamos cuál debería ser el programa para hacer la simulación y qué fuentes de energía necesitábamos para hacer el despliegue de la estructura. Culminó bien, tiene sus publicaciones bonitas. Otro proyecto que a mí me llama mucho la atención era el estudio de los residuos electrónicos, y ese estudio de residuos electrónicos que arrancamos en Colombia básicamente con las luminarias cuando estábamos en la transición de qué es mejor, pasar de las luminarias incandescentes a las compactas fluorescentes a las LEDs. Pues es claro que lo más importante sería pasar de una vez a las LEDs, pero necesitamos una transición porque el costo en ese momento no daba. Entonces, ¿cuál era el proceso de hacer la difusión de la tecnología a costos razonables para la sociedad? Y eso nos lleva a un proyecto que finalmente hicimos un análisis comparativo de los residuos electrónicos en Brasil, en Bolivia y en Colombia. Entonces, miramos a ver cuáles son digamos, las temáticas de cada una de las regiones y llegamos a un punto interesante, y es que mientras no haya un volumen suficiente para hacer la recuperación de material, los proyectos no son económicamente factibles. Entonces necesitaría uno unir regionalmente, y eso tiene muchos problemas de logística. ¿Cómo hago para transportar, digamos, residuos de un país al otro país? Eso hay regulaciones internacionales que a veces se prohíben, a veces se permiten. Pero es básicamente lo que un país industrializado puede hacer hoy, tomar residuos y generarlos como materia prima. Otros proyectos que me han, digamos, calado profundamente podría ser el que hicimos para hacer una ayuda a personas invidentes. Teníamos una plataforma móvil con cámaras que me ayudaban a reconocer objetos que estuvieran en el camino de la persona. Y lo podíamos retroalimentar información diciéndole a la derecha, vibraba algo en el chaleco, hay un obstáculo, a la izquierda no hay, entonces le ayuda a moverse. Y ese también está inclusive hay unos videos en YouTube como se hace la reconocimiento de los obstáculos. Y los otros que evidentemente me han capturado la atención es esa evolución de cómo voy a medir la energía, cómo voy a hacer para saber cuál es el consumo, y lo más importante, muchas veces lo importante no es saber cuánto se consume, sino el hábito de consumo, o sea, cuál es el hábito que tiene la persona y qué se puede mejorar en ese hábito. Por supuesto, tiene que tener un elemento tipo electrodoméstico que sea lo mejor en cuanto a consumo, no puede ser el más gastador, pues entonces la solución siempre será cámbielo por el mejor, el más costoso. Es decir, que en ese sentido aquí viene un tema de buenas prácticas, y que nosotros como personas o individuos que hacemos parte de una locación, pues podemos incidir verdaderamente en el gasto energético como tal. Enrique, muy valioso, y de nuevo felicitarte porque llevas en la sangre y te apasiona lo que haces, es decir, la docencia, el enseñar, también el investigar, y que obviamente eso se utilice y que le sirva a alguien. Eso es importante. ¿Qué están trabajando actualmente? En los últimos desarrollos que estamos trabajando era, como decíamos, en el vehículo autónomo a escala. Es la versión de un carrito chiquito. Podría pensar uno, los mismos robots de siempre. Sí, se puede percibir como de esa manera. Pero en este caso lo que queremos es ponerle la capacidad de la visión artificial con el deep learning, la inteligencia artificial, que sea capaz de reconocer el ambiente en donde se encuentra, los obstáculos, qué tipo de obstáculos son, ser capaz de distinguir señales típicas que uno pone en el ambiente, es decir, si yo quiero simular una circulación en una avenida, entonces poner las señales de tránsito, los cruces, la interpretación de las cebras, si él puede cruzar o no puede cruzar, si debe esperar que haya personas cruzando o no. Igualmente queríamos participar en una competencia que es en Alemania, que es... tiene diversas tareas, como parquear, como evadir obstáculos, evadir vehículos en la vía. Esos trabajos son interesantes y se está desarrollando ahorita. Y de nuevo lo comento, no es solamente el típico desarrollo de vamos a trabajar con técnicas de visión artificial, sino vamos a trabajar con el desarrollo de plataformas que me permitan integrarlo de manera más rápida. De manera que
los investigadores no se gasten un año tratando de entender cómo se programan los algoritmos. Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando y estamos en un proceso en la escuela con la posibilidad de hacer a la sociedad de entregarle los medidores de energía para determinar los hábitos de consumo energético. Enrique, no podemos despedir este programa sin antes pedirte el favor nos compartas dos apreciaciones tuyas muy puntuales sobre el rol del ingeniero eléctrico, electrónico, y cuál es esa sinergia para poder dar respuesta a problemáticas de entornos. Ya tú nos hablaste un poquito que esa respuesta está supeditada a un contexto, pero entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería ese rol, esa responsabilidad de los ingenieros, especialmente eléctrico-electrónico, dentro de la transición energética y sostenibilidad? Bueno, primero que todos los ingenieros tenemos la ventaja de tener la capacidad de entender lo técnico, que normalmente es una de las cosas más complicadas que enfrenta la sociedad. O sea, encontrar personas que sean capaces de explicarme, no, mira, si tú haces esto, ese es el procedimiento adecuado. Si tú te saltas al tercero, no vas a llegar. Entonces, esa capacidad que tienen los ingenieros es muy importante y digamos que en el tema de la transición energética sirve mucho para que las personas entiendan que seguramente no vamos a dar el salto del consumo de combustibles fósiles a el consumo eléctrico más limpio de una. Entonces necesitamos hacer pasitos a pasitos, pasitos a pasitos. Esa transición energética, como dice Franklin, implica seguramente entender los mecanismos híbridos de generación de energía, ya sea en vehículos, ya sea en la casa, tener elementos que me ayuden a hacer uso del panel solar, o inclusive cuando uno menciona cosas muy, digamos, sensibles, estamos en el tema de ahorro del agua. Entonces, uno de los elementos más curiosos es que nosotros en nuestros hogares tenemos el calentador lejísimos de nuestro punto de consumo de la ducha, entonces gastamos un montón de energía para conservarlo. Ahí podría haber muchas iniciativas de cerrar el lazo, pero hacer la explicación de cómo se puede hacer mucho más eficiente, aunque parezca feo. Por ejemplo, uno menciona que el elemento más eficiente para calentar el agua ahí es la ducha eléctrica en el punto de consumo. A la mayoría de personas en Colombia no les gusta la ducha eléctrica ahí. Pero entonces lo que uno dice, listo, usted debe utilizar el consumo energético que sea más adecuado para su condición. A veces puede resultar ser el calentar el agua a gas, pero a veces también puede ser utilizar calentadores solares. Si usted tiene la oportunidad de utilizar un calentador solar suficiente para su uso en ducha, entonces usted en el techo de su vivienda puede colocar el calentador solar que le mantiene el agua a cierta temperatura. Entonces ahí lo que tiene que hacer uno es entender tecnológicamente cuáles son mis oportunidades y qué corresponde a mis capacidades también. Y esa es una de las facetas del ingeniero. Ahora, el ingeniero tiene que aprender muchas otras cosas, como qué significa que un economista me hable de digamos, los costos asociados, la depreciación o los temas sociales que me dicen, no, es que lo que estamos pensando es en una necesidad urgente, inaplazable, hambre. Esos son temas que los ingenieros tenemos que aprender. Y también la gestión, eso es otro tema interesante. Interesante. Esto me hace pensar que claramente la responsabilidad evidentemente es de todos, desde nuestros hogares también podemos contribuir. En ese sentido, ¿cuál es el rol, en una corta frase, de las personas, ya viendo a las personas en sus hogares? Yo pensaría que lo más importante es que busquen la información y traten que esa información sea lo más veraz posible. O sea, la búsqueda de información siempre ha estado, pero normalmente uno no, o el usuario no valida la fuente. Entonces, la fuente es muy importante, entonces el usuario debe estar en la búsqueda de información y fuentes seguras. Seguramente pueden preguntarnos a los académicos y nosotros tendremos una respuesta aceptable para ellos. Gracias, Enrique, por tu tiempo. A ustedes los invitamos para que nos acompañen en una próxima emisión del canal I+I+E de Nodo Científico de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito.